La Iglesia Adventista del Séptimo Día nos da la bienvenida al Simposio del Libro Eventos de los Últimos Días. No dudamos que será de gran bendición. Invitemos al Espíritu Santo de Dios para que nos guíe en el estudio de hoy. Siempre es un verdadero privilegio el estudio de la palabra de Dios. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes que en esta hora nos permiten juntos el poder tener el estudio de la palabra de Dios. Así que queremos invitarles para que inclinemos nuestro rostro, para que hagamos una oración y pidamos entonces al Señor su bendición para el estudio de su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites el estudio de tu palabra. Queremos rogar, Señor, que el Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, pueda venir para también ayudarnos a nosotros para poder entenderla. Bendice pues y añade poder a la presentación de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema de esta mañana lo he titulado ¿Cuándo serán estas cosas? Y el título del tema está basado en una pregunta que los discípulos hicieron al Señor Jesús, registrada en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24 y el versículo 3. Quiero invitarles a abrir entonces las Biblias conmigo en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24 y el versículo 3. Dice la palabra del Señor: estando él sentado en el monte de los olivos. Ahora, este monte de los olivos es el que quedaba al oriente del templo de Jerusalén. El monte de los olivos tenía una altura tal que usted podía subir al monte y podía ver desde allí casi que de una manera panorámica, usted podía ver el templo. Y aunque el templo era muy alto, majestuoso, en realidad el monte de las olivas se sobreponía a ese templo. Es entonces allí donde está el Señor Jesús con sus discípulos ahora, según el versículo 3. Así que dice la palabra del Señor: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En otras versiones dice del fin del mundo. Ahora, cuando nosotros miramos este texto, inmediatamente podemos preguntar: ¿qué cosas son las que a los discípulos les interesa saber? Esa es la primera cosa. Es decir, ¿de qué estaba hablando el Señor Jesús? De tal manera que impactó la vida de los discípulos y se acercaron aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahora, déjenme mencionarles que nuestro estudio de esta mañana tiene básicamente dos partes. La primera consiste en tratar de responder la pregunta de los discípulos. ¿Qué cosas? Es decir, los discípulos preguntan al Señor Jesús: ¿cuándo serán estas cosas? Necesitamos saber qué cosas. La segunda parte de nuestro tema tiene que ver con tratar de responder la pregunta ¿cuándo? Los discípulos preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? Ahora, es interesante notar que aunque los discípulos saben claramente de lo que está hablando el Señor Jesús, es interesante ver que los discípulos no solamente quieren saber
el asunto de lo que está hablando el Señor Jesús, sino también que los discípulos quieren saber algo más, así que no solamente preguntan solo sobre lo que Jesús está hablando, sino también que ellos dicen, además, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahora, deseo mencionarles que debemos leer el pasaje inmediato al versículo 3 para saber de qué cosas o cuáles cosas son las que a los discípulos les han llamado la atención de las que el Señor Jesús ha hablado. Y para eso necesitamos leer lo que dice Mateo 24 y el versículo 1 y 2. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí en San Mateo 24, el versículo 1 y 2, que es el contexto de San Mateo, Mateo 24, el versículo 3. Dice así el versículo 1: Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Es decir, han subido al templo, han subido al monte de los olivos. Y ahora los discípulos le dicen al Señor Jesús: mira, Señor, los edificios del templo. Ese templo maravilloso. Ese templo que no solamente era orgullo del pueblo hebreo, más aún era orgullo del imperio romano. Era enorme. Miles, cientos de personas podían adorar de manera simultánea en ese templo. Los discípulos están con el Señor Jesús y le dicen: mira, Señor, los edificios de este templo. El Señor Jesús contempla los edificios, contempla el templo, y ahora entonces Él les va a decir, dice lo siguiente el versículo 2, respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, que el Señor Jesús, al mirar el templo, al mirar sus edificios majestuosos, les dice a los discípulos: tengo una noticia para ustedes. Y la noticia es que de ese templo que ustedes están viendo hoy, no quedará piedra sobre piedra. De hecho, esas palabras del Señor Jesús se cumplieron efectivamente en el año 70 después de Cristo. Y lo único que quedó de ese templo es lo que hoy se llama el Muro de los Lamentos. El templo fue totalmente destruido. Ahora, quiero mencionarles un detalle que es sumamente importante. Ya sabemos entonces que el Señor Jesús, de lo que estaba hablando, era de la destrucción del templo. Los discípulos están interesados y le preguntan, quieren saber el día y la hora de la destrucción. Pero no solamente eso, ellos también quieren saber el día y la hora de su venida y del fin del mundo. Ahora hay un punto muy importante que hay que destacar en relación a la respuesta del Señor Jesús. Y deseo mencionar lo siguiente. Jesús no responde por separado estas dos preguntas, porque en realidad son dos preguntas. La primera de ellas es: ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿qué cosas? Pues la destrucción del templo. Pero no solamente eso. La segunda pregunta es: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Pero es interesante notar a lo largo de todo el capítulo 24, porque de paso el capítulo 24 es uno de los capítulos más importantes del Evangelio según San Mateo. No solamente describe eventos en tiempos de Jesús, sino que se proyecta hasta el final del mundo, hasta la segunda venida de Cristo Jesús. El Señor Jesús entonces responde por separado. Esto es muy importante. El Señor responde
por separado estas dos preguntas. ¿Y saben por qué lo hizo así? Porque de no haberlo hecho así, es decir, responder de forma, de no haberlo hecho de forma como lo hizo, Jesús no responde por separado estas dos preguntas. De haberlo hecho, hubiese impactado terriblemente a sus discípulos, pues la destrucción del templo de Jerusalén y la destrucción final en ocasión de la segunda venida de Jesús son dos grandes crisis que ningún mortal puede soportar. Es decir, que la razón por la que el Señor Jesús no les respondió de forma separada estos dos eventos es porque es imposible para un ser humano poder soportar semejante situación. Quiero leerles una cita de este libro que se llama Evento de los Últimos Días, escrito por Elena G. de White. Ella explica algo sobre este versículo. En la página 27, precisamente el capítulo 3 se titula ¿Cuándo serán estas cosas? Ella dice lo siguiente: en su respuesta a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Combinó la destrucción de estos dos, la descripción de estos dos acontecimientos. Y ahora noten por qué lo hizo. Si hubiera revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Es decir, el Señor Jesús no solamente vio la destrucción de Jerusalén, sino que vio mucho más allá la destrucción final. El haberles contado la una y la otra cosa hubiera impactado terriblemente la vida de sus discípulos. La cita termina diciendo: por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Ahora es interesante entonces que Jesús los dejó para que con calma y de forma sucesiva investigaran los detalles de ambas crisis, es decir, la destrucción del templo de Jerusalén y la mucho más impactante destrucción del mundo en ocasión de la segunda venida de Cristo. Ahora, hay otro punto que debo destacar y es el siguiente. Al combinar los dos eventos, Jesús enseñó que la destrucción del templo es una demostración en pequeño de lo que será la destrucción final de la tierra. Es decir, el Señor Jesús dijo o enseñó que la destrucción en pequeño del templo era una demostración de lo que sería la gran destrucción. Quiero leer también una cita de El deseado de todas las gentes de Elena de White. Ella dice lo siguiente en la página 692 sobre este punto, dice lo siguiente: la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús, noten cómo lo dice, de la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. Es decir, el Señor Jesús, al mirar en visión la destrucción del templo, su mente se proyectó en visión, dice, a un asunto más amplio. Pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente, vio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Es decir,
Elena de White dice que la destrucción del templo era un símbolo, una pequeña demostración de lo que será la destrucción final. Ahora, ¿qué es más importante, el símbolo o la realidad? Pues obviamente la realidad. La realidad es mucho más importante. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos, por ejemplo, símbolos que ilustran una gran verdad. Hay ceremonias en pequeño que ilustran una gran verdad. Por ejemplo, nosotros tenemos el sacrificio de un cordero. Se sacrificaba un cordero. La muerte, el sacrificio de un cordero era un asunto triste y doloroso. Era una escena dolorosa. Pero esa escena en pequeño ilustraba algo mucho más grande con un significado mucho más amplio. Y es que ese cordero y toda la ceremonia de sacrificio simbolizaba la muerte dolorosa del Señor Jesús. De igual forma, en Mateo 24, el Señor Jesús, a través de la destrucción del templo, miró la destrucción en el día final. A lo largo de Mateo 24, el Señor Jesús, antes de responder más detalles sobre la pregunta ¿cuándo serán estas cosas?, Él entonces hace una combinación entre la destrucción del templo y el día final para ilustrarnos, es decir, lo terrible que será finalmente la segunda venida de Jesús y la destrucción final. Ahora, en otras palabras, nosotros podemos decir que Jesús en Mateo 24 no solo vio la destrucción del templo, sino que miró en el futuro la destrucción del fin del mundo. Ahora yo necesito ahora pasar a la segunda parte de nuestro tema y es tratar de responder la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Ahora quiero decir algo que es sumamente importante aquí, y es que Jesús no les dijo el día ni la hora de la destrucción del templo y menos sobre el fin del mundo. Por lo contrario, todo lo contrario, el Señor Jesús dijo en Mateo 24:36 a sus discípulos, pero del día y la hora nadie sabe. Ahora uno se pregunta, ¿cuántos dice que saben? Dice el texto, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es decir, el Señor Jesús, de forma enérgica, inmediatamente, ante la pregunta de los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El Señor Jesús dice de manera categórica, de manera enfática, de manera clara, el día y la hora nadie la sabe. Quiero también leer una cita de este libro, Evento de los Últimos Días, en la página número 28. Hablando sobre este punto, la sierva del Señor dice lo siguiente: muchos, miren que no son pocos, muchos de los que se consideran adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la segunda venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. La inspiración, es decir, la Biblia, declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la hora. En otra cita más adelante dice lo siguiente, siempre en la página 28. No hemos de saber el tiempo definido, ni para el derramamiento del Espíritu Santo, ni para la venida de Cristo. ¿Por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Porque si lo hiciera,
no haríamos un uso correcto del mismo. Mis estimados hermanos, debo ir finalizando mi tema de esta mañana. Y debo decir lo siguiente. Permítanme ser claro completamente en este punto. El día y la hora de la segunda venida de Jesús y el fin del mundo es un asunto exclusivo de la deidad. Es decir, solo Dios lo sabe. Ahora, es importante decir que siempre habrá predicadores que se ven tentados a dar fechas o aproximaciones en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesús. Y el mensaje de Dios es: no deben creerles. En Mateo 24, en todo el capítulo, el Señor Jesús repite varias veces la expresión: mirad que nadie os engañe. En el versículo 4, el Señor dice: mirad que nadie os engañe. Lo repite en el versículo 5, luego en el versículo 11 y luego en el versículo 24. Mirad que nadie os engañe. En algunas ocasiones, el Señor Jesús, Dios, reveló a los profetas algún tiempo específico en el cumplimiento de algunos eventos. Por ejemplo, el Señor reveló al profeta Daniel el inicio y el final de la profecía de Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas. El Señor en su bondad le reveló a Daniel la profecía de las 70 semanas, dando en la Biblia el inicio y el final de las 70 semanas. El Señor reveló, por ejemplo, el momento del bautismo de Jesús. Pero más impresionante, una vez reveló también la muerte, el año, el día, la hora y el lugar exacto de la muerte del Señor Jesús. En algunas ocasiones, el Señor reveló tiempos definidos, proféticos, mas no hizo eso en cuanto a la segunda venida. Para terminar, permítanme solamente decir lo siguiente. ¿Por qué razón Dios no nos ha revelado el día y la hora? Y creo que hay un par de cosas que debo mencionar rápidamente. Primero, porque eso afectaría nuestra preparación necesaria para el gran día de su venida. El Señor espera que estemos en constante preparación. Número 2, al saber la fecha exacta de su venida, nos volveríamos descuidados y no resistiríamos la prueba que nos espera. En tercer lugar, si supiéramos la fecha exacta de la venida del Señor, caeríamos en un desánimo total y no ayudaríamos a otros para venir a los pies de Cristo Jesús. Y por último, millones de personas en el mundo se confiarían y no mostrarían ningún interés por las cosas celestiales. En su bondad, nuestro Dios no nos reveló el día y la hora de su venida. Él dejó señales. Habrán guerras, terremotos, tempestades, hambres, pestes. Mas no nos dijo exactamente el día y la hora. Mis amados hermanos, bien hacemos hoy en prepararnos continuamente, como si la venida del Señor y la destrucción final de este mundo es o fuera precisamente hoy. Por eso en mi corazón hoy deseo hacerles este llamado. Prepárate. El Señor Jesús puede venir muy pronto. Es hora de prepararnos de todo corazón, entregando nuestra vida, nuestro corazón, todo lo que somos, y expresar como dijo San Pablo: mas ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Quiero terminar haciendo una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros para poder orar. Padre Celestial, gracias por el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando miramos tu palabra, podemos tener certeza de que lo que has dicho se ha cumplido y se cumplirá. Gracias, Señor, por habernos permitido tener señales que apuntan al retorno maravilloso de Cristo Jesús. Pero, Señor, ayúdanos también para ser conscientes que debemos prepararnos de todo corazón para ese momento. Gracias por el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Adventista del Séptimo Día agradece su compañía en el estudio de hoy durante el Simposio del Libro Eventos de los Últimos Días. Pidamos a Dios que nos mantenga unidos y creciendo en su gracia. Te esperamos el día de mañana.